bendigo en el nombre de Jesucristo. En el primer mensaje compartimos por qué el hombre es infeliz. La palabra de Dios nos habla claramente que el hombre es infeliz porque está separado de Dios. En este día me gustaría compartir con ustedes un mensaje muy importante. Entonces, está separado. ¿Por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Estar separado de Dios es algo terrible. Estás atrapado por el pecado, atrapado por Satanás. Estás en maldición, estás totalmente depravado, tienes la mente entenebrecida. Es un estado terrible. Es como cuando una persona cae en arenas movedizas. Yo las arenas movedizas, gracias a Dios, solo las he visto en la tele, en las películas. Allí me acuerdo que me impactaba mucho cómo las personas iban por el desierto igual y ¡pum!, caían ahí en arenas movedizas. Y intentaban esforzarse para salir. Pero contra más se esforzaban, más se hundían. Es un estado terrible. Están las personas ahí, totalmente atrapadas, desesperadas. Y contra más se mueven de verdad, cada vez se están hundiendo más. Entonces, el hombre no puede encontrarse con Dios porque está separado de Dios. Y esa separación es estar atrapado. Están tan atrapados que no pueden hacer nada por sí mismos para poder salir de esa situación, para poder cambiar su posición, para poder salir de esa maldición. Estar separado implica 6 estados, que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está explicando. Hay 6 estados. El primero es que nuestro dueño es Satanás. Cuando una persona está separada de Dios, su dueño es Satanás. Este versículo le está diciendo el Señor a los fariseos. Los fariseos eran personas que amaban a Dios. Eran personas religiosas. Se esforzaban muchísimo, haciendo muchísimos ritos, aprendiendo muy bien la palabra. Ellos eran grandes religiosos. Pero el Señor les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos, por supuesto, no eran conscientes, pero por estar separados de Dios, el que está dominando sus vidas es Satanás. Satanás engaña a la gente. No saben que su dueño es Satanás, por supuesto, pero él, como dijo el Señor, vino a matar, a robar y a destruir. Hace muchos años, allí donde yo vivía, ocurrió una noticia impactante. Un joven, un adolescente de 17 años, de repente mató con una katana a su padre, a su madre y a su hermana. Era una familia normal, tenían una buena economía, pero de repente, sin razón, este muchacho cometió ese crimen. Fue algo que impactó, salió en todos los medios de comunicación. En ese tiempo no ocurrían ese tipo de crímenes, ahora por desgracia son más normales, pero fue impactante. Además, ocurrió bastante cerca de donde yo vivía. Le llamaron el asesino de la katana. Lo más impactante era que cuando agarraron a este muchacho estaba tan tranquilo, tan normal, como si no hubiera hecho nada. Los mismos policías estaban asustados de ver la reacción de este muchacho. ¿Por qué? Pasaron los años y un cristiano decidió enviarle una carta. Dios puso en su corazón esa carga y escribió al muchacho este que estaba en la cárcel. A través de esa carta, el muchacho pudo predicarle el Evangelio. Este asesino de la katana pudo creer en Jesucristo y empezó a contar que en ese tiempo, cuando cometió el crimen, él estaba metido en ocultismo, estaba en los games, estaba tan metido ahí que dice que empezó a escuchar una voz, alguien que dominaba su vida. Esa voz, compartía el muchacho, es la que le hizo asesinar a sus padres. Le decía: mata a tu padre. Y así lo hizo. Pero le damos gracias a Dios porque a través de Cristo este muchacho pudo cambiar su vida y su destino. Pero la gente separada de Dios está atrapada. Son hijos del diablo. Su dueño es Satanás. Y no solo eso.
dice la palabra que también están atrapados en problemas espirituales. Dice en 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. La gente está desesperada. La gente tiene problemas que no sabe cómo solucionar. Por eso se esfuerza para salir de ahí. Satanás, que es un engañador, él muestra que a través de las religiones, nos hace creer que a través de las religiones podemos tener respuesta. Como él a través de la cultura ha puesto esas religiones, la gente se esfuerza a través de las religiones. Y todas las religiones tienen una característica, la idolatría. Por eso la gente empieza a hacer idolatría. Es más fácil adorar algo que puedes ver con tus ojos, algo que puedes tocar. Por eso empiezan a hacer idolatría desesperados, con buen corazón. No es que esas personas sean malas, es que no conocen otro camino. Y empiezan a adorar esos ídolos que en sí no son nada, pero detrás nos dice la palabra que está Satanás y los demonios. Y hay maldición, dice en Éxodo 20, de 4 al 5, hasta la tercera y la cuarta generación. O sea que van a empezar a tener problemas. Yo nunca me olvidaré. Hace años, aquí en Corea, fui a visitar un templo, porque mi suegro me lo quería enseñar, era un templo muy antiguo budista. Los templos antiguos se encuentran arriba de montañas muy altas. Son sitios muy bonitos. Entonces, por turismo, pues fuimos a visitarlo. Empezamos a subir y la verdad que no era fácil. Era una subida bastante prolongada. Casi 1 hora subiendo la montaña. Yo ya no podía más. Cuando llegué al templo ya, tuve que parar, pero todavía quedaban escaleras, un montón de escaleras. Yo la verdad estaba ya totalmente agotado. Pude llegar hasta el final, me senté justo al lado de esa roca tan antigua donde había tallada un Buda. Pero ya estaba, no tenía ya fuerza ni aliento, ya estaba ahí sentado. Pero me quedé sorprendido porque junto a mí había subido un joven coreano. El joven coreano, después de subir igual que yo, en vez de descansar, se puso a arrodillarse delante del Buda. 103 veces se arrodillan ellos. Arriba, abajo. Yo no sé de dónde sacaba este muchacho esa fuerza, la verdad. Yo no podía más, pero él haciendo esas 103 adoraciones ahí al Buda. Y yo estaba pensando en ese tiempo. La verdad que yo tenía misericordia de ese muchacho. ¿Por qué? Porque ese muchacho, ¿qué situación tan difícil tendría? Que le había llevado a subir esa montaña y a estar haciendo ese esfuerzo. Tendría un problema muy grande, ¿verdad? Tendría un problema que no podía superar. Por eso, a través del único camino que conocía, estaba intentando arreglar su situación. Pero lo peor de todo es que en vez de arreglarla, iba a tener todavía más problemas. Porque la palabra de Dios es la verdad, pero la gente no conoce la palabra. Por eso, engañada por Satanás, está buscando solución a través de la idolatría. Pero como consecuencia de eso, un día de repente vienen enfermedades desconocidas, vienen problemas, vienen accidentes. La gente piensa que la vida es así, pero no. Todo tiene un porqué. Y por causa de la idolatría, mucha gente está sufriendo desgracias continuamente. Tiene problemas espirituales. No solo eso. También dice la palabra que la gente tiene y está atrapada en problemas mentales. El Señor, que conoce el corazón del hombre, como dice la palabra, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque Él sabe perfectamente que la gente separada de Él está atrapada en problemas mentales. Problemas mentales son depresiones, estrés, peleas, celos, envidias, odios, rencores, mentiras, manipulaciones. Todo eso son problemas mentales. Y la gente vive atrapada totalmente en eso. Yo conozco un muchacho, una persona que ama a Dios, pero él no ha podido salir de ese problema todavía. Está constantemente esforzándose por agradar a todos. A uno le pone una cara, luego a otro le pone otra cara, luego al tercero le pone otra cara. Y yo, que lo conozco bien y que lo amo, digo, verdaderamente, qué difícil vivir así, ¿verdad?
con apariencia, con dobleces, con manipulaciones. ¿Cuánto sufrirá este muchacho? Pero está atrapado en eso. Y la gente separada de Dios está totalmente atrapada, no solo en problemas mentales. También dice la palabra que llega un momento que empiezan a tener problemas físicos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un cuerpo físico para estar preocupado constantemente. Llega un momento que tu cuerpo se enferma. Y la palabra nos lo muestra claramente. No solo eso, también hay un problema del destino. ¿Por qué? Porque cuando uno muere físicamente, no termina todo. Dice en Hebreos 9:27 que cuando morimos físicamente hay un juicio y hay dos destinos. Una eternidad al cielo a los que hemos creído en Jesucristo y una eternidad al infierno a los que se encuentran separados de Dios. Y no solo eso, también se encuentran atrapados en un problema de la siguiente generación. Toda esa maldición, todo ese estado terrible se traspasa a la siguiente generación y es inevitable. Y siempre me acordaré de un testimonio que dio un pastor. Dice que se encontró un hombre en una cafetería que tenía un brazo totalmente vendado. Y era un hombre que estaba sufriendo. Entonces este pastor empezó a hablar con él. Este hombre le empezó a contar su historia. Dice, mire pastor, yo cuando era niño tenía grandes problemas, porque llegaba a casa y mi padre todos los días tomaba, todos los días le pegaba a su madre. Dice, yo amaba a mi padre, pero me sentía muy mal, sufría muchísimo viendo cómo pegaba a mi madre. Yo quería defender a mi madre, pero yo era un niño, no tenía fuerza, no podía vencer a mi padre, estaba asustado, por eso también me sentía mal. Este muchacho decía que día tras día tenía que soportar esa situación. Era un sufrimiento continuo. Por eso, un día, dice que subió a la montaña, que estaba cerca de la casa. Y allí empezó a orar. Él no era religioso, pero empezó a orar, dice. ¿A quién oraba? Pues a los dioses que había escuchado, ¿verdad? Los falsos dioses que le habían enseñado. A todos, a los de María, a los santos, a los budistas, a todo lo que había escuchado, a los musulmanes, todo lo que había aprendido en la escuela. Aunque él no creía, empezó a orar. Pero ¿saben lo que oraba? Que su padre muriera. Esa era su oración. Imagínense el rencor, el sufrimiento que tendría ese muchacho para orar así. Pasó el tiempo y un día llegó a casa. Y de repente toda su familia estaba llorando. Cuando llegó, su mamá le dijo que su padre había muerto. Mientras estaba borracho, dice que se quedó en el piso, durmiendo, y un camión lo mató. Este muchacho, al escuchar la noticia, dice que subió otra vez corriendo a la montaña que estaba al lado de su casa, para orar otra vez. ¿Saben cuál fue su oración? Empezó a dar gracias a esos falsos dioses, a los mismos. Gracias, gracias, porque le habían dado respuesta. Este muchacho creció y en su corazón siempre tenía que él nunca haría lo que hacía su papá. Pero pasó el tiempo, se hizo adulto, se casó. Pasó el tiempo y empezó a tomar. Pasó el tiempo y sin darse cuenta, empezó a golpear a su mujer. Empezó a hacer lo mismo que hacía su padre. Lo que él durante toda su vida había odiado, es lo mismo que le estaba haciendo. Por eso, ese hombre dice que se miró en el espejo y se empezó a golpear. Por eso tenía la mano vendada. Y ahí fue el tiempo que se pudo encontrar con este pastor. Las personas separadas de Dios, ese estado terrible de pecado, de maldición, de sufrimiento, llega un momento que se traspasa a la siguiente generación. Es la herencia que dejamos a nuestros hijos. No solo es la parte física, no solo es el apellido. Espiritualmente traspasamos lo que hay en nuestras vidas. Y es un estado de maldición, de destrucción. Entonces la gente, por supuesto, no se queda quieta. Nadie quiere ser infeliz. ¿Por qué?
Porque hay un instinto natural en nosotros que busca a Dios. Fuimos creados para estar con Dios. Solo a Dios, a nosotros nos dio esa parte espiritual para relacionarnos con Él, que es espíritu. Al quedar separados, al morir espiritualmente, hay un vacío espiritual en nosotros. Pero como fuimos creados seres espirituales, hay un anhelo natural de buscar a Dios. Por eso, en todo el mundo, hasta en la isla más remota, más recóndita en Polinesia, si hay seres humanos allí, vemos que todos tienen su religión. Cambia la forma, ¿verdad? Unos con piedras, otros con árboles. Cambia la forma, pero todos hay religión. En todas las tribus, en todos los pueblos tienen su religión. ¿Por qué? Porque el hombre separado de Dios tiene un instinto natural por buscar a Dios. Lo intenta. Y muchos piensan, eso me pasaba a mí también, que si tú eres sincero, pues ya está, ¿no? Ya vas a encontrar a Dios. Pero aunque seas sincero, que no es malo ser sincero, eso no te libera del estado donde estás. Estás atrapado por el pecado, por Satanás, estás en maldición. Y aunque tú seas sincero, no puedes salir de ahí, ni tampoco a través de la religión. La religión es el esfuerzo humano del hombre para encontrar a Dios. Está separado y se esfuerza continuamente a través de la religión. Todas las religiones en sí no es que sean malas. Todas tienen el mismo estandarte. ¿Cuál es? Las buenas obras. Todas hablan de hacer buenas obras. Los católicos, musulmanes, judíos, todos piensan que a través de hacer buenas obras, tú puedes volver con Dios, puedes salvarte. Pero es mentira. Dice la palabra en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nosotros somos pecadores a los ojos de Dios. Y de un pecador, todo lo que hace ese pecador a los ojos de Dios es pecado. Aunque nosotros pensamos que es bueno, de un pecador a los ojos de Dios solo sale pecado. Por eso nuestras buenas obras a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Unos trapos sucios, ahí bien estropeados. Eso es las buenas obras a los ojos de Dios. No tienen ningún valor. No pueden hacer nada para poder sacarnos de ahí. La religión no funciona. No es que sea mal, no funciona. Es más, agrava el problema grandemente. ¿Por qué? Porque el hombre está separado de Dios y la religión no hace que salgamos de ahí, ni tampoco la filosofía. El estar separado de Dios es un problema espiritual. La filosofía no es que sea mala, tiene cosas interesantes, pero es algo intelectual. Y un problema espiritual no se soluciona con algo intelectual. Es imposible. Por eso dice la palabra en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No da respuesta. Había un gran filósofo, Michel de Montaigne, francés. Este hombre, cuando ya estaba a punto de morir, escribió que durante toda su vida, dice que había pasado muchos miedos, tenía miedo de cosas que iban a suceder, se estaba preocupado por las cosas que iban a venir. Dice, toda mi vida viví así, pensando que me va a ocurrir esto, que me va a pasar esto. Dice, ha pasado mi vida y nunca me llegó a pasar nada. Ahora, eso sí, pasé toda mi vida sufriendo, porque la filosofía no es la respuesta. No me ayuda a salir de mi separación de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en el pecado original. Es mi posición. Estoy en pecado original. Estoy ahí totalmente en arenas movedizas. No puedo salir de ahí. Contra más me muevo, más me estoy hundiendo. La religión no funciona. Imagínese ese hombre. Se está hundiendo, está desesperado y llega un religioso y le dice, es que te tienes que portar bien. Tienes que ser bueno. Si haces cosas buenas, verás cómo todo se soluciona. Pues ese hombre dirá, bueno, lo escuchará, ¿no? Dirá, sí, hay que hacer cosas buenas, pero que haga cosas buenas
No puedo salir de ahí. Si me muevo, me voy a hundir más. Ahora llega otro religioso. Dice, no, tú tienes que poner tu mente, sacar todo preocupación. Tienes que entrar en el nirvana, fuera la preocupación, pensamiento positivo. Pero ese hombre lo escuchará y dirá, muy bien, pero aunque tenga paz, aunque piense en cosas bonitas, me estoy muriendo. Y aunque tenga ese pensamiento, me voy a morir igual. No me soluciona nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mi estado, estoy en pecado original. El pecado original es la raíz de todos los problemas. Y es estar atrapado, hundido, estar en un estado que estás totalmente atrapado en maldición. No puedes hacer nada por ti mismo humanamente para salir de ahí. Es imposible. Por eso, primero, tengo que ser salvado. Esa persona, ya le digo, no es a través de religiones, de consejos, no sirve para nada. Esa persona necesita primero ser salvado. Esa persona solo necesita una cosa, que alguien le tienda la mano, que alguien le dé una cuerda para poder salvarse. Todo lo demás no es necesario. Esta persona no necesita dinero, esta persona no necesita buenos consejos y tampoco una canción de amor. No son cosas malas, pero no dan ninguna respuesta. Solo necesita una cuerda para ser salvado. Para poder encontrarse con Dios, primero necesitamos ser salvados. Por eso necesitamos la salvación. El nombre Jesús, como dice en Mateo 1:21, justamente significa eso, Salvador. Cristo vino para salvar. Dice la palabra que Él no vino para condenar a nadie, sino para salvarnos. Por eso solo a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, podemos tener esa salvación y ser perfeccionados. ¿Por qué perfeccionados? Porque como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nicodemo era una persona importante dentro del pueblo de Israel. Era uno de los principales. Él conocía la palabra, buscaba a Dios, pero no funcionaba su vida, no tenía respuesta. Él dice en Juan 3 que fue de noche a buscar al Señor. ¿Por qué de noche? Porque ellos no pensaban que Jesús era el Mesías, pensaban que era alguien rebelde, que era un apóstata, que era alguien que por supuesto no era el Mesías. Entonces él, para que no lo vieran, porque era una persona conocida, fue de noche y le preguntó, el Señor le contestó que era necesario nacer de nuevo. No lo entendió. ¿Cómo, siendo mayor, me voy a volver a meter en el vientre de mi madre? Contestó. Pero estaba hablando de un nacimiento espiritual. Cuando tú eres salvado de verdad, tienes un nuevo nacimiento. Te conviertes en hijo de Dios, pasas de muerte a vida. Esa es la salvación. La salvación es ser libre ¿de qué? De Satanás. Nadie puede vencer a Satanás, nadie puede salir de Satanás por sus propias fuerzas. Pero Cristo vino como el verdadero rey para deshacer las obras del diablo. Por eso cuando tú crees en Jesucristo, eres salvado y sales del poder de Satanás. ¿De qué más eres liberado? Libre del pecado. Cristo vino como el verdadero sacerdote. Y como dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él nos libera de las cadenas del pecado. Perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No solo eso, somos libres también de nuestro destino, del infierno. Somos libres del infierno. ¿Por qué? Porque Cristo vino como el verdadero profeta y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, como dice en Juan 14:6. Él cambia nuestro destino. Íbamos a ir una eternidad al infierno. No podíamos salir de ahí, pero Él abrió ese camino para volver a Dios y cambiar nuestro destino. Y ahora vamos a ir una eternidad, ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados a través de Cristo. El hombre está en esta situación.
está atrapado totalmente en estos 6 estados. No puede volver a Dios porque está atrapado, está separado. Esa separación implica estar totalmente encadenado a esos 6 estados. No puede hacer nada. Sus esfuerzos no sirven para salir de ahí. Primero necesita ser salvado. Y el esfuerzo humano no funciona. La única manera de ser salvada que nos explica la palabra de Dios, ¿cuál es? Es Jesucristo. Por eso en Romanos 5:8 nos está explicando: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El núcleo, la esencia, el mensaje principal de los 66 libros de la Biblia es este: la salvación. Y la salvación es solo a través de Jesucristo. El hombre está sufriendo en infelicidad. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. El hombre no puede regresar a Dios por sí mismo. ¿Por qué? Porque está separado. Y estar separado implica estar atrapado en estos 6 estados terribles. En maldición. El hombre separado de Dios está totalmente en depravación. Está totalmente con la mente entenebrecida, dice la palabra. No puede hacer nada por sus esfuerzos para salir de ahí. Necesita ser salvado. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tener esa conclusión, solo a través de Jesucristo. Dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Jesucristo. Y esta es la conclusión que tenemos que tener. Esta es la conclusión que tenemos que disfrutar. Y esta es la conclusión que tenemos que compartir. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que el contenido de este mensaje, a través de la gracia que hemos recibido de este mensaje, lo podamos compartir con alguna persona. Eso es el evangelismo. Usted comparta, tenga ese corazón, empiece a orar cada día por el evangelismo. Dios le va a poner una persona. Puede ser a través de redes sociales, a través del teléfono o con los encuentros, quizás con un hermano de la iglesia. Comparta este contenido y va a ver cómo Dios está obrando grandemente, cómo se levantan las obras del Espíritu Santo a través de su palabra, que es viva y eficaz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque a través de Cristo, solo a través de Cristo nos has dado la salvación. Y ahora somos tus hijos. Que podamos levantarnos como esos testigos y predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.